on guztioi eta ongi etorri Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batera. Aurtengo azkenengoa, badakizue irratietan denboraldiak hasi iraian hasten direla eta amaitu normalean uztailean, ekainean eta gaurkoan bukatzen dugu aurtengo denboraldia. En septiembre estaremos de nuevo de vuelta. Estamos en el último día del mes de julio. Terminamos la temporada radiofónica de Eusko Ikaskuntza, que ha supuesto el 15º año en antena de estas tertulias de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Comenzamos allá por septiembre y terminamos hoy 31 de julio. Volveremos en septiembre con otros temas, otras cuestiones. Hoy, para finalizar esta temporada, plantas medicinales. Es el tema que la Sociedad de Estudios Vascos nos pone sobre la mesa con dos invitadas que están en los estudios de Radio Vitoria. Por una parte, Araceli Bejarano. Araceli, Gabón. Gabón, buenas noches. Bueno, primera sorpresa, para hablar de plantas medicinales nos encontramos con una periodista de formación. Así es. ¿Y lo tenías muy claro, ser periodista? Porque luego ya no sé si has terminado ejerciendo como periodista o la vida te ha llevado a otros quehaceres. Pues digamos que la vida me ha llevado a otros quehaceres. Yo, como bien has comentado, estudié y me licencié en periodismo, pero cosas del trabajo y del destino, comencé enseguida a trabajar en el ayuntamiento como jardinera. Más tarde también trabajé en el Centro de Estudios Ambientales, que fue ahí un poco donde, al mismo tiempo que trabajaba, hice una serie de cursos, otra formación distinta, y me encaminé ya por lo que al final ha sido un poco mi vida y mi pasión. Uh-huh. ¿Tenías claro lo de ser periodista? ¿Era, digamos, que tu vocación profesional? En principio eso parecía. Eso parecía. Así es. Luego has descubierto otros campos profesionales. Jardinera. ¿Y lo de flores y plantas era algo que siempre te había llamado la atención? ¿Algo en lo que dedicabas parte de tu tiempo libre? Pues sí que me había llamado la atención, porque si yo ahora echo la vista atrás, por ejemplo, o miro en mi biblioteca, veo que tengo libros de jardinería, de remedios naturales, de todo este tipo de temas hace ya bastantes años, hace incluso 25 años, que tengo algún librito de estos de Integral que editaban en aquellas épocas. O sea que sí que es un interés que siempre he tenido y he fomentado, ¿no? Y bueno, ya finalmente, pues hace 5 años, cuando empecé con los cursos culturales sobre plantas medicinales en el ayuntamiento, pues fue cuando logré unir las dos facetas, ¿no? Mi faceta de periodista, que algo quedaba por ahí todavía, y mi faceta de la jardinería, las plantas medicinales y todo esto. Cursos culturales del ayuntamiento, ¿dónde se imparten? ¿De qué manera? Pues mira, las personas que son asiduas de los centros cívicos conocen este tipo de cursos. Pues son cursos, es una serie de cursos que oferta el ayuntamiento. Son cursos culturales sobre todo tipo de temas. Y bueno, pues eso, yo hace 5 años propuse el tema de las plantas, ¿no? Intentando que hubiera un equilibrio entre lo que es cultural, hablar un poquito de la historia del uso de las plantas, desde la época de los griegos a la época actual. Y bueno, unir un poquito también con una serie de conceptos, todos relacionados con la fitoterapia e incluso el conocer las plantas. Hacemos una salida al campo en cada curso, y también hacemos algunos talleres prácticos para que la gente aprenda y vea qué cosas puede hacer con esto. Fitoterapia, ¿qué es esto? Bueno, pues la fitoterapia es el empleo de las plantas con fines medicinales. Medicinales. Eso es. Solo medicinales. Uh-huh. Eso es la fitoterapia. Uh-huh. Pero en esos cursos que impartes, pues hablas de plantas autóctonas y no solo de usos medicinales. También me apuntan cosméticos, culinarios y mágicos. Efectivamente. Pues con las plantas se pueden hacer todas estas cosas. No solo hay muchísimas plantas medicinales, casi que todas las plantas que nos vamos a encontrar son medicinales o tienen algún uso, se les podría dar algún uso medicinal. Casi todas. Casi todas. Me atrevería a decir que una gran mayoría de las plantas, todas tienen principios activos
que de alguna manera nos pueden incidir en nosotros. Entonces hay algunas que son muy tóxicas, algunas que son muy peligrosas, que controlando la dosis, y de hecho se usan, como la atropina, que la atropina es un principio activo que se extrae de la belladona, y bueno, pues se usa en todas las personas que trabajen en hospitales, conocerán perfectamente este principio activo. Se usa para problemas del corazón. Luego y esta tenemos... es una planta que la podemos encontrar en nuestro entorno. Sí. La belladona. La belladona, tenemos muchísima belladona entre los patatales alaveses. Entre los patatales. En los patatales, porque además es de la misma familia y sí, así es. Y si entonces en esto de los juegos de los niños coges un trozo de belladona y te la metes en la boca, ¿pasa algo? Bueno, yo creo que si se come un trocito tampoco pasa nada. Habría que comer mucha cantidad. Hay otras que sí son bastante tóxicas, como el acónito u otro tipo de plantas que son muy tóxicas. Pero bueno, luego, en general, si los niños prueban estas cositas tampoco les va a pasar nada. Habría que comer mucha cantidad. Con usos mágicos. Eso ya sabes a qué tópico nos lleva. A mí, por lo menos, a la zona del Bastán, aquelarres brujas. Bueno, algo de brujería siempre se puede... Bueno, es broma, pero siempre la magia ha estado presente con las plantas medicinales. Por ejemplo, y además en estas fechas en las que estamos ahora, que tradicionalmente en Euskadi se elaboraba el ramillete de San Juan. Era un ramillete que está compuesto en su totalidad por plantas medicinales, desde el hipérico, la bardana, el espino albar, el rosal silvestre, un montón de plantas que están a nuestro alrededor, que están cercanas, que florecen más o menos por estas fechas, y era un ramillete de flores y de plantas medicinales, pero que no se usaban como medicinales, sino que se usaban como mágicas. Se recogían en la noche de San Juan, se llevaban al día siguiente a la iglesia, porque bueno, la iglesia siempre se metía un poquito en estas cositas, y se bendecían y después se colocaban en un lugar privilegiado de la casa. Para proteger las plantas, ejercían una labor protectora del hogar y de las personas y de todos los habitantes de la casa, animales y bueno, todo eso. Y un ejemplo también muy claro es el egusquilore. Girasol. Que todos conocemos, el egusquilore, que es un cardo, y bueno, se ponía en la entrada, a la puerta de las casas, pues un poco para alejar a las brujas, que en el fondo lo que quería decir era alejar el mal, alejar la enfermedad, y es una planta protectora, es una planta mágica. Sin embargo, es una planta también medicinal, que en sus tiempos fue usada como planta medicinal. Y bueno, pues un poquito... ¿Pero en qué tipo de uso? El egusquilore se usaba la raíz para curar, para abrir el apetito, para personas que... Se usó mucho, por ejemplo, en la gripe del 18. Todas las personas que estuvieron enfermas y sobrevivieron a esa gripe, pues se le daba una infusión o una decocción de la raíz para entonarles un poquito, para abrirles el apetito, para que se mejoraran, para que cogieran fuerza, y se usó de esta manera. Entonces vemos que pues las plantas tienen ese toque. Araceli Bejarano, que no está sola en los estudios, como les decíamos, con nosotras y con nosotros también Ángela Castro. Ángela, que es experta en plantas medicinales. Ángela. Gabón. Buenas noches. Bueno, ¿qué hay detrás de tu currículum? Porque a mí solo Eusko Ikaskuntza me apunta experta en plantas medicinales. Bueno, pues yo soy licenciada en biología. En principio, cuando terminé la carrera, estuve investigando una temporada, pero claro, como el mundo de la investigación es muy complicado y todo va sobre proyectos y es difícil conseguir un poco de dinero para vivir de eso, pues enseguida empecé a decantarme por otros derroteros. Me fui un poco a la educación ambiental y entonces pues básicamente lo que hacía era o salidas por el municipio, el Zadorra, normalmente con escolares. Y pues en una de estas me puse a dar también talleres de plantas medicinales y pues más o menos he continuado con eso hasta hoy. Así que viene de una licenciatura, digamos, una cercanía constante con la biología, ¿no? Sí, a mí siempre me han gustado el mundo rural, las plantas. Mis padres son de un pueblo y entonces siempre veraneaba allí, siempre me ha gustado la agricultura y el entorno natural y entonces tenía clarísimo que iba a estudiar biología y nada, y eso estudié y siempre me gustó también mucho la botánica y la medicina. A veces pienso, ¿por qué no habré estudiado medicina? Pero bueno.
Y eso es un poco... el recorrido. Sí. Bueno, plantas medicinales. ¿Desde cuándo? ¿Se pierden los tiempos esto? ¿Hay documentación? ¿No? Sí, bueno, no hay documentación, pero se cree que desde que la humanidad existe se utilizan las plantas medicinales. O sea, se pierde un poco en los albores de la humanidad. O sea, por ejemplo, hay libros de ficción, por ejemplo, En busca del oso cavernario y así, que recogen cómo ya en el Paleolítico se utilizaban las plantas medicinales. O sea, lo mismo que sabían qué plantas se podían comer, pues sabían qué plantas se podían utilizar como medicina. Y las utilizaban, además también utilizaban la arcilla, y luego también observaban a los animales. Los animales un poco instintivamente se purgan y utilizan también las plantas para curarse, y entonces pues observando a los animales pues ellos se daban cuenta de que plantas eran útiles. Luego también pues lo típico, ¿se ¿no? automedican los animales? Sí, por ejemplo los gatos tienen, bueno, está la hierba gatera, que mucha gente que es amante de los gatos y tiene gatos en casa tiene también una planta de hierba gatera, que los gatos cuando están enfermos comen esta planta, no comen absolutamente nada, comen solo esta planta y entonces pues se purgan, ¿no? Vomitan y demás cosas, ¿no? Y se limpian. Uh-huh. A partir de ahora, en cualquier momento, toméis la palabra cualquiera de las dos, para que verdaderamente sea una tertulia. Ya estáis presentadas y encaminadas. Pero, ¿quién tenía el dominio? Dicen que el saber, o la información en otros casos, el saber es poder. ¿Y quién dominaba las plantas medicinales? No sé, mujeres, hombres, indistintamente... Hombre, podría ser indistintamente. Lo que sí es cierto es que había como especie de chamanes que eran un poco los que conocían el uso de las plantas, y como ha dicho mi compañera Ángela... ¿Qué era un chamán? Los chamanes. Sí, sí. ¿Qué eran? Bueno, eran, digamos, los que usaban las plantas medicinales, que como en aquella época no se le podía dar una explicación científica al efecto que pudiera tener una planta, ellos no podían explicar cómo funcionaba la planta, pero veían que funcionaba. ¿Pero y quién les enseñó a ellos? Pues iba transmitiendo de generación en generación, y lo que digo, pues un poco por observación, por experimentación, iban viendo pues qué plantas hacían qué efecto, ¿no? Las plantas tóxicas, pues si de repente un niño de la tribu comía algo y se moría, pues era evidente que esa planta era tóxica, y así, ¿no? Entonces se iba transmitiendo de generación en generación. Y entonces yo quiero hacer un apunte, porque se piensa que los chamanes o magos eran siempre hombres, y yo creo que muchas veces eran mujeres. No sabemos, claro, lo que nos llega no... Claro, no el chamán era hombre y la bruja era mujer, no. No. Y menos en aquellas épocas de las que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Pero hablamos de cualquier punto del planeta. Es que claro, esas cosas son tan difíciles de decir, porque en unos ¿O estáis sitios... hablando de nuestro entorno, por lo que habéis investigado? Bueno, yo lo que he leído sobre este tema un poco es eso, ¿no? Sobre los chamanes, que ellos daban esa explicación mágica al no tener una explicación científica. Y también hay restos en cuevas, en cuevas que se está ahora haciendo excavaciones, pero tanto en Perú como en India, en Asia, en un montón de sitios, se han descubierto semillas fosilizadas de plantas medicinales, con lo cual esto se demuestra que efectivamente las usaban. Pero alguien estará pensando, pero esto será de lo más cercano, mucho lo están aquí en Álava, en los pueblos, en nuestro entorno rural, no. Bueno, aquí en nuestro entorno rural se utilizaban las plantas medicinales básicamente porque no había otra cosa, ¿no? Hasta más o menos finales del siglo XIX, con el boom de la industria farmacéutica y todo esto, o principios del XX, pues prácticamente la gente no sabía lo que era un medicamento, y la gente se curaba con plantas. O sea, eso era así, había un boticario o un herbero que hacía... Ha pasado a nuestros días la manzanilla, pues como la manzanilla había 33.000. Sí, muchas. 33.000 igual no, pero muchas plantas. Claro, luego lo que ella ha dicho es que casi todas tienen principios activos, y luego lo que sí que es cierto es que algunas son más potentes y por eso se conocen más y se utilizan más, y otras pues tienen una potencia relativa, digamos, entonces no se utilizan ni son tan conocidas. Pero el clima, la orografía, ¿no? Marca también qué plantas y qué usos, porque no se puede comparar pues el clima mismo del Valle del Baztán con la llanada alavesa.
Sí, hay una gran diferencia. O además, incluso la llanada alavesa con montaña alavesa. Tenemos además en Álava una grandísima suerte, porque aunque es una provincia muy pequeñita, la orografía que tenemos, al ser montañosa y además es una sucesión de montañas y valles, lo que hay es una serie de climas de transición. Entonces tenemos desde el norte con un clima atlántico, que eso hace que la zona de Aramayona, toda esta zona, que crezcan una serie de plantas muy atlánticas como llantenes o herbáceas muy bonitas y medicinales, hasta la zona sur de Álava con La Rioja, donde hay ya pues plantas, hay un clima también de influencia mediterráneo, ¿no? Entonces ahí ya vamos a encontrar romero y otra serie de plantas diferentes. Y sí, bueno, y en Álava tenemos esa gran suerte, que si queremos recolectar, mira, nos vamos al norte o nos vamos al sur y vamos a encontrar un poquito de todo. Pero no pasará como pasa en algunos casos, en algunos puntos del territorio alavés, que setas tenemos pero conocemos pocas de esas setas, y que por ejemplo hay más tradición de coger pues diferentes especies de setas en Guipúzcoa, y vienen los guipuzcoanos y le ves coger a un guipuzcoano una seta y le dices, pero eso se puede comer. Pues claro que se puede comer, esto es no sé qué. Por ejemplo, aquí hay más tradición de coger hongo en Guipúzcoa que en la llanada alavesa, ¿no? ¿Eso también pasa con las plantas medicinales o no? ¿O aquí creéis que...? Un poquito de moda sí que hay. Por ejemplo, pues el té de roca es una planta que en los pueblos la gente sale a coger mucho. El té de roca. Té de roca, por ejemplo. O el hipérico, que también es una plantita que está igual un poquito de moda. O las endrinas, mismamente, que las tenemos ya tan asumidas, ¿no?, para hacer estos licores. Sí que se va por zonas. O por ejemplo en Urbasa hubo una época en que se prohibió coger manzanilla porque había una presión recolectora ya tan grande sobre esta planta que se tuvo que hacer algún tipo de normativa para prohibirla, ¿no? Un poco por moda sí que funcionamos. Pero más que por modas, yo os planteaba lo de conocimiento. Si Álava es un lugar en el que se conoce o no. Yo creo que no se conoce, ni en Álava ni en general. Vamos. En general. Yo creo que se conocen muy pocas especies, 4 o 5 especies, digo en general. Luego sí que es cierto que hay gente que le interesa el tema y que pues empolla un poco el tema, se compra unos libros, acude a uno de nuestros talleres y entonces ya ahí tienes la oportunidad de aprender más y de conocer más las plantas y de saber cómo se recolectan, en qué época, un poco observar unas normas de recolección y sobre todo aprender a identificar las plantas. Por ejemplo, en setas, la más conocida en la llanada alavesa es la pardilla, bueno, quitando el tema del perrechico. En plantas medicinales, ¿qué es lo más generalizado respecto al conocimiento? Bueno, manzanilla, Sí, manzanilla, hipérico, que es la hierba de San Juan. ¿Y esto para qué sirve? El hipérico pues se puede hacer un aceite para las quemaduras. Para las quemaduras. Sí. Y luego también se puede utilizar como en infusión como calmante. Incluso hay gente que dice que es antidepresivo. Pero eso, sobre todo se utiliza en uso externo como cicatrizante y calmante de las quemaduras y de heridas y tal. ¿Y lo habéis probado? Sí, por supuesto. Es buenísimo. El aceite de hipérico es buenísimo. Es un clásico, además. Es una maravilla hacerlo porque se elabora de una forma muy determinada, que vas viendo cómo... coges la flor en fresco, la metes en un tarrito, lo cubres de aceite de oliva virgen, lo tapas y lo dejas 40 días en la huerta o en la terraza o en la maceta al sol, y entonces ese sol que le va a dar, esa lluvia, esos contrastes de frío y de calor van a ser los que hagan que salgan los principios activos del hipérico. Y vas viendo cómo va cogiendo un tono rojo rubí y te sientes satisfecho de lo que estás haciendo y luego muy feliz de poder usarlo. Y además es realmente efectivo. ¿Por qué te ríes, Ángela? Me hace gracia el tono rubí y esas cosas. No, pero sí que es impresionante, porque se vuelve el aceite de oliva, ¿no?, amarillo, se vuelve completamente rojo. O sea, el principio activo pasa al aceite. Y luego pues se filtra y es buenísimo realmente el aceite ibérico como cicatrizante. ¿Más ejemplos? Pues el romero, por ejemplo, ¿no?, que también es muy conocido y se puede hacer, por ejemplo, el alcohol de romero, se pueden hacer también aceites de masaje de romero, se pueden hacer un montón de cosas. Se puede destilar y hacer aceite esencial. Vamos. ¿Más? Más. Bueno, mira, ahora mismo hay una florecita que a mí me encanta, que está, hay praderas y praderas llenas de centaurea menor. Es una florecita, tiene una florecita rosa,
y la verdad es que a veces pasa desapercibida y sin embargo, como digo, hace unas praderas preciosas porque se ve todo rosa, rosa, rosa y bueno, la centaura menor, que también se le llama hiel de la tierra, porque amarga muchísimo. Esta planta, pues, por ejemplo, es una de esas plantas que digo yo que pasan desapercibidas, que nadie se imagina que pueda ser una planta medicinal y es una planta medicinal de primera categoría. Se usa, por ejemplo, para abrir el apetito. Entonces, en casos de anorexia, pues viene muy bien emplear esta planta. También es digestiva para dispepsias estomacales, para personas que tienen dolores de estómago porque tienen digestiones difíciles y baja los niveles de azúcar en la sangre. Uh-huh. Por ejemplo, es otra planta y se toma simplemente en infusión, eso sí, con un montón de miel o con algo que le dé un poquito de mejor sabor, pero es un ejemplo de este tipo de plantitas que las vemos, que decoran todos los campos y bueno, no nos imaginamos que pueden llegar a ser medicinales. ¿Algo para el aparato respiratorio? Pues el tomillo es lo mejor, yo creo. El tomillo... ¿Una infusión? Sí, una infusión. Uh-huh. ¿Y vas a decir algo más aparte del tomillo? Pues la típica infusión de tomillo con miel y un chorrito de limón. O sea que el ajo también es muy bueno, así como remedios caseros. Luego, pues para... ¿El ajo crudo? El ajo, sí, el ajo tiene que ser crudo para que sea curativo. O sea, tienes un catarro que te ha cogido el pecho, coger el ajo y plumba. Sí, o si no también lo puedes triturar, ponerlo con un poquito de miel para que no sea tan así, ¿no? Tan desagradable y comértelo. Uh-huh. Por ejemplo. Vamos, vosotras no vais a la farmacia nunca. Yo, si puedo evitarlo, no. Yo también intento evitarlo en la medida de lo posible. Ahora, eso no quita que a veces pues haya que recurrir a ella. ¿Y por qué no vais a la farmacia? ¿Creéis más en las plantas medicinales y en los conocimientos que tenéis que en los antibióticos? Yo creo que hasta cierto punto el uso de plantas medicinales, bueno, nosotros podemos ejercer un poquito de medicina sobre nosotros mismos en enfermedades pues que tampoco son muy graves, ¿no? Pues lo que en catarros, en dolores de cabeza, en algunos dolores de articulaciones, en algunas cositas sí podemos hacer nosotros un poco de fitoterapia blanda, entre comillas, ¿no? Y bueno, pues... O sea, ¿y cómo es vuestra casa? ¿Os levantáis un poco flojas y vais al pote de no sé qué planta y venga, infusión? Pues mira, sí. No se me quita este catarro, venga, las otras. ¿Es así vuestra casa? Sí. Bueno, yo el catarro no he tomado nunca. Bueno, nada. Nunca. Hace años igual, hace muchos años. Pero vamos, yo para el catarro tomo infusiones de hierbas o jarabe que hago yo misma. Y lo que intento hacer es descansar, tomar muchos líquidos, porque normalmente un catarro viene de una saturación del organismo de toxinas que muchas veces viene de cansancio y el cuerpo te dice, para. ¿Y cómo te lo dice? Pues con una enfermedad de estas, ¿no? Y entonces pues tú te paras un poco, tomas unas hierbas y ya pues la semana siguiente como nueva. Uh-huh. Y no hace falta tomar pues normalmente antibiótico, normalmente. En el mundo empresarial se entiende mal, ¿eh? Claro, ese es el problema, que muchas veces... Me ha dicho el cuerpo que pare y estoy parado aquí, no voy hoy. Ya, sí. La verdad es que sí que estos remedios hay que tener un poco más de paciencia porque tienen un efecto más lento normalmente que los medicamentos, pero también como contrapartida no tienen efectos secundarios. Mucha gente tiene un catarro, se toma unas pastillas y en 2 días ya está bien, pero ¿qué pasa? Que a la semana siguiente le vuelve el catarro y a la semana siguiente otra vez le vuelve el catarro y así. O sea que es mejor curarse bien las cosas aunque tarde un poco más, ¿no? Que andar poniéndole parches y que luego se te vaya complicando la cosa, ¿no? Los que somos padres o madres, no sé si es vuestro caso, no viene tampoco al caso, si no importa decirlo o no decirlo, conocemos el Dalsy. Uh-huh. Muy un bueno. Antiinflamatorio. Muy bueno. Sí, yo lo he usado para mí misma, ¿eh? O sea, ¿sí? Sí. O sea, y pensaba que ibas a decir, no, Dalsy, por favor, no, mira, esta otra planta. Dalsy no es un jarabe homeopático que venden. No. Ah, no. Vale. Yo que no, soy pues madre. entonces no lo he usado. Yo he usado un jarabe que era homeopático. Muy bueno. Vale, no. Me ha asustado. No, a ver, yo que soy madre y conozco el Dalsy. Bueno, hombre, el Dalsy, a ver, es un antiinflamatorio, quita el dolor y además es antiinflamatorio y yo creo que se abusa mucho del Dalsy.
y sí que crea, como al igual que muchos otros medicamentos, crea un residuo en el hígado. Entonces, claro, y crea tiene una serie de efectos secundarios, como que pueden salirle a los niños pues granitos por el cuerpo, y en usos ya muy prolongados pues tampoco es muy bueno, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí sí que intentaría que los padres lo usen con mucha precaución, el Dalsy, con mucho sentido común. Y luego, por ejemplo, para este tipo de dolores, pues está la ulmaria. Mira, ¿La? ulmaria, Spirea ulmaria. Tenemos que es un antiinflamatorio y además para el dolor es una planta además que está ahora mismo florecida. Florece al lado de los ríos y se usa igual que las aspirinas para dolores de osteomusculares, para todo ese tipo de dolores. Y de hecho, el nombre científico, que es Spirea ulmaria, de aquí se coge el nombre de aspirina. Porque el efecto es el mismo que el de la aspirina, pero sin los efectos secundarios. Que en la aspirina además tenemos otro ejemplo de cómo los efectos secundarios de los medicamentos pueden ser bastante nefastos. Voy a contar algo que me ocurrió y bueno, no soy muy amigo de contar estas cosas, pero pueden venir al pelo. En un viaje con niños a Euro Disney, casualidades de la vida, pues uno de los niños se pone con fiebre. Y bueno, pues claro, todos queríamos seguir, era el primero y Aita, pues dame Dalsy. Pero no te he oído Dalsy, yo no he traído Dalsy. Y asistimos al médico de la instalación de aquel parque, de nombre conocido por todos, Euro Disney, y el médico nos dice, no, es que ustedes de donde vienen, cuando aparece la fiebre, o sin fiebre, muchas veces dan ese famoso Dalsy. Pero no, el niño pues se le ve que tiene bien, que está bien, hay que aguantar un poco. No hay que darle nada. Ustedes es que están acostumbrados a darle a la primera de cambio. Totalmente de acuerdo. Es así, vamos. Sí, porque yo además eso como madre, y tú seguramente también como padre, lo verás que el Dalsy es un tema de conversación, en un momento dado entre padres, igual que si no te ha tocado, Ángela, igual te toca. Igual que no te va a tocar. No te va a tocar. Igual que otros, ¿no? Esas cosas que tenemos entre los padres, que además nos volvemos a veces un poquito pesados con estas cosas. Yo os pero preguntaba, así es. Ángela, No, porque mira, igual en vez del Dalsy me un decís, gusto. pues dale una infusión de no sé qué. Hay jarabes homeopáticos en farmacias. O sea, homeopático significa que tienen dosis muy, muy, muy pequeñas de principios activos y son bastante efectivos también. Y luego lo que decía el médico de Disneylandia o de Disney, de donde sea, también tiene razón. Muchas veces los niños pues necesitan, por lo que sea, porque están creciendo, porque para su crecimiento lo necesitan. De repente tener un parón de un par de días, se ponen con fiebre y entonces los dejas tranquilamente ese par de días y luego poco a poco se les va quitando la fiebre. Pues sí que es verdad que hay algunos compuestos homeopáticos que supongo que no se deben decir marcas, pero bueno, no hay, después de lo de Disney ya cualquier cosa es posible. Y el Dalsy, que el pobrecito le estamos dando mala fama. Oye, cuando haya que usarlo, mira, que se use, pero con sentido común, ¿no? Y sí que hay algunos compuestos, ¿no? La homeopatía además se basa utiliza plantas muy tóxicas, como el acónito que hemos mencionado antes, como la nuez vómica, como todas estas plantas que son mortales, pero tal y como las usa la homeopatía en dosis infinitesimales, lo que consigue es que el cuerpo reaccione. Y yo la verdad es que por experiencia propia, ¿no? Sí que lo hemos usado en casa y para este tipo de cosas, gripes de niños y catarros, funciona estupendamente. Bueno, estamos hablando mucho de medicinal y no sé si también podemos hablar algo de cosmético, culinario o mágico. Sí, mira, yo por ejemplo tengo un ejemplo de la ortiga, que es la típica planta que todo el mundo conoce y todo el mundo le tiene manía. Sí, porque bueno, pues todos hemos sufrido de pequeños las consecuencias, ¿no? Aunque hoy yo creo que hay niños que no saben lo que es una ortiga, ¿no? Porque no han salido nunca de la ciudad. Pero bueno, la ortiga. Bueno, pues la ortiga tiene, aparte que es medicinal y tiene muchísimas vitaminas y minerales, está riquísima. En tortilla, que es lo típico, comerla en tortilla, pero por ejemplo también se puede hacer una sopa que está con cebolla, sin más, cebolla y ortiga, y está buenísima también. Edu, tú que andas mucho por el Gorbea, ¿esto te suena nuevo? ¿Lo de las ortigas? Sí. A pesar de que un hombre que cuando tiene un rato sube al Gorbea. Sí, y luego ortigas. también se puede hacer un aceite de ortigas, que es simplemente en una botellita poner
ortigas frescas y llenarlas con aceite de oliva. Y luego ese aceite de oliva, que de alguna manera incorpora los minerales y las vitaminas de la ortiga, pues lo utilizas en las ensaladas y tiene un sabor exquisito. Uh-huh. Hay muchísimas plantas que se pueden comer. Vamos, yo muchas veces... Hombre, en esto he visto algún reportaje de Aduriz, el cocinero, y es impresionante. Sí, él utiliza muchas flores, ahora está muy Tiene de un moda equipo las flores. para ir al monte. Sí, sí. Y creo que no se va al Himalaya, allí en el entorno del caserío, ¿no? Sí, sí, es que hay plantas por todos sitios. Lo que hay que ver cuando se recolectan es que no estén contaminadas, que no tengan ningún cultivo que utilicen fitosanitarios, que no estén cerca de una carretera, pero vamos, hay muchísimas plantas que se pueden comer y flores. La violeta, por ejemplo, se puede comer, tanto la flor como la hoja, en ensalada. Vamos, vosotras, subir al monte con vosotras tiene que ser un suplicio. Que estar parando continuamente, ¿no? Bueno, un poco sí, pero tampoco es para tanto. No, yo creo que es divertido porque además... Hombre, divertido seguro, pero sí. no para subir al monte, porque subir igual subimos mañana. Llegaríamos un poco más tarde. ¿Cómo se sí. cogen? Las setas es una costumbre en algunos puntos de Álava llevarlas en una bolsa de plástico muy mal hecho. Eso suele ser para que no te vean lo que lleves, pero no para coger setas. Dicen que en cesta. ¿Las plantas cómo las recogéis? Pues igual, de la misma manera. ¿En cesta? Sí, se puede coger en cesta y si no en bolsa de tela. Por lo del plástico no. Plástico, bueno, pues si no tienes otra cosa, pero en principio es mejor la cesta. Porque así también tienen semillas y van cayendo las semillas. Aparte que se orean, porque claro, las plantas no tenemos que olvidar que tienen un 90% de humedad. Entonces, si las metes en una bolsa cerrada de plástico y no transpiran, se pueden pudrir muy fácilmente. Entonces es mejor cogerlas en una bolsa de tela o en una cesta que pueda respirar y evaporarse un poco. ¿Hay una época mejor que otra para recoger plantas? Se pueden recoger prácticamente todo el año, pero qué duda cabe. Sí, en las 4 estaciones hay plantas. Igual más hacia el invierno hay más frutos del bosque, como los escaramujos, por ejemplo, las manzanitas de pastor. La mejor época, sin ninguna duda, es ahora. Es desde mayo, junio, julio. En agosto en Álava tenemos, por ejemplo, todavía lavanda y algunas aromáticas. Y bueno, y en septiembre todavía se pueden coger cositas. Ahora sin duda es el apogeo. ¿A la noche? No. ¿De madrugada o atardecer? O por la mañana es la mejor época. Mañana. Sí, a partir ¿Amanecer? A partir de las 10 de la mañana, sí, más o menos sí, porque al amanecer muchas veces hay rocío y entonces si las plantas tienen rocío y están húmedas, pues luego es más fácil que se pudran. Entonces hay que esperar a que ese rocío se evapore y ya a partir de las 10 o así se pueden coger hasta más o menos las 12. Y a partir de las 12 ya no se pueden coger porque, por ejemplo, si son plantas aromáticas y les pega mucho el sol, se evaporan las esencias, que es donde están los principios activos. Entonces hay que recogerlas antes de que el sol esté alto. Pues curioso, ¿eh? No hay mucho tiempo para cogerlas de 10 a 12, no las 24 horas del día. No. ¿Y para conservarlas, cómo lo hacéis? Pues mira, es importante recolectar en bolsa de papel o de tela, por lo que ha dicho Ángela, que luego llegas a casa y no se han quedado como mustias, tienen que llegar a casa en buenas condiciones y luego se ponen o en ramilletes o extendidas sobre una tela blanca, nunca sobre periódicos. Que casi es mejor cogerlas y ir a casa, no nada de tomarse el vermú. Porque a mí no. Exactamente. Hay que ir directo a casa. Mejor, sí, y ponerlas cuanto antes a secar en un lugar, en una habitación, en un cuartito que tengamos adecuado para este propósito, donde no haya polvo, donde no le dé la luz directamente. Una despensa oscura. Sí, algo oscurito, sí. Y eso, que no sea un lugar ni demasiado cálido ni demasiado fresco. Vamos, tienes que tener un sitio a propósito, moverlas un poquito para que no se creen mohos entre ellas. Y eso ahí tiene que secar. Tiene que secar, y el proceso de secado además en el fondo es un método de conservación mediante el cual las plantas lo que hacen es pierden toda esa humedad que tenían, pero van a conservar todas sus propiedades. Van a conservar el color, el olor, el sabor y todos los principios activos. Entonces, al perder el agua, es lo que sucede, que es el elemento más inestable que pueden llegar a tener las plantas, con lo cual se nos van a poder conservar perfectamente un año entero. Bueno, desde luego que es un tiempo muy importante. Eso sí, lo que os decía, lo de vuestras casas, tienen que estar muy bien organizadas. Aquí estas, aquí las otras, aquí eso lo estoy imaginando, aquí los botes. Yo tengo un almacén. ¿Un almacén? Sí. Yo tengo una amiga que tiene un bajo y entonces en un rincón tengo ahí una estantería con mis cosas, porque yo
no podría meterlo en mi casa, vamos. Entonces pues lo tengo guardado en otro sitio. Aunque me gustaría con el tiempo, pues si pudiera tener una casa de campo, tener una pequeña habitación para eso. Así que todavía es un sueño sin cumplir, lo de la casa de campo. Sí, por ahora. Tiene que ser horrible vivir en la ciudad. Bueno, pues te acostumbras a todo, la verdad. No, bueno, no sé. La ciudad tiene cosas buenas y tiene cosas malas, como todo, como el campo también, ¿no? Y entonces, pues, en general hay que disfrutar de lo bueno y lo malo obviarlo en la medida de lo posible. Bueno, no me has dicho nada, Araceli, de culinario. Me he quedado con lo de la tortilla de ortigas. Bueno, lo culinario es sobre todo las aromáticas como el tomillo, el orégano, el romero, pues con todas estas, y eso yo creo que es la parte más conocida de lo que es el uso de las plantas, pues hacer vinagres, hacer aceites y luego pues usar en las comidas, que siempre les van a dar unos sabores muy especiales. Y bueno, y sí que es cierto que hoy en día sí que ahora a nivel de altos cocineros, ¿no? Se está empezando a usar mucho ese tipo de cosas, pues enebrinas o frutos del bosque, las majuelas o todo este tipo de cosas, ¿no? Se usan ya otros frutos distintos y bueno, y sobre todo las aromáticas, que son las que le transmiten el aroma a las comidas, el sabor que tiene cada una de ellas y además al mismo tiempo sus propiedades medicinales. Pero algo consistente, aparte de la tortilla de ortigas, más cosas. A ver, seguro que hay alguna cosa más. Mira, pues yo, por ejemplo, mañana tengo mi curso que estoy impartiendo ahora en Amurrio y vamos a hacer una miel de pétalos de rosa. Miel de pétalos de rosa. Y si quieres, pues mira, te digo, es muy sencilla de hacer y simplemente consiste en, compras miel o te la regala el vecino apicultor si tienes la suerte de tenerlo. Y bueno, tiene que ser sobre todo miel de buena calidad para que perduren los principios de la miel y todo lo que tiene la miel, ¿no? Entonces se tiene que calentar, ¿no? Durante 1 hora con pétalos de rosa. Todos los pétalos de rosa que admita la miel, el término de todo cuanto admita, Este es un término culinario que todas las personas que hagan cositas ya de cocina ya saben. Los pétalos de rosa pueden ser desde los pétalos de los rosales silvestres, lo que pasa que ya la floración ha terminado, o pétalos de rosas cultivadas, o todos los pétalos que haya en los jardines, siempre y cuando no estén tratados con ningún producto, que sean naturales, y sobre todo cuanto más aromáticos y cuanto más olor tenga el pétalo, mejor. Y bueno, lo vamos a dejar ir cociendo sin que hierva, sin que se pase, cociendo lentamente a fuego lento durante 1 hora. Dejamos que se enfríe y lo colamos. Es una miel que nos va a durar hasta 10 años. Y no solo va a tener todo 10 años, lo etiquetamos, ponemos la fecha en lo que lo hemos hecho para luego acordarnos. Es una miel que, bueno, tiene todo lo bueno de la miel. Quizás se ha podido perder alguna vitamina por el calor, pero como vamos a tener también todo lo bueno de los pétalos de rosa, que son tónicos digestivos, tónicos hepáticos, son buenos para el corazón, pues le va a aportar estas propiedades. Y además es una miel que tiene un aroma a rosa riquísimo. Entonces, pues mira, como ejemplo, ¿qué te parece? Perfecto. Ángela, ¿se te ha ocurrido alguna otra cosa que no sean moras? Bueno, hablando de mieles, por ejemplo, a mí se me ocurre también una miel de diente de león, que también es muy común. El diente de león se recogen las flores y las hojas, se maceran también en miel, se pone lo mismo al baño María durante un par de horas y luego pues se filtra y se envasa y es depurativa, porque el diente de león es un tónico hepático, entonces lo que hace es limpiar el hígado y limpiar la sangre y entonces depura todo el organismo. Voy a decir una vulgaridad, pero no viene al caso. ¿Sabéis lo que son los tapaculos? Sí. ¿Y esto es como se llama científicamente? Escaramujos es un nombre más normal. Escaramujo. Pero sí, también se puede llamar fruto de la rosa canina. ¿Y esto para? Pues tiene muchísimas propiedades. Es impresionante la cantidad de propiedades que tiene. De pequeño te dicen, no comas eso, que eso es un tapaculo. Tiene su razón de ser.
te dicen no comas eso porque yo supongo que todo el mundo conoce este fruto, ¿no? Tiene como una especie de pelitos en uno de los extremos. Entonces estos pelitos, si te comes el fruto entero, te hacen un efecto pica pica por todo el tracto digestivo desde que te lo comes hasta el último. Entonces, sobre lógicamente, en el último momento, ¿no? Claro, bueno, no sé, no lo he probado, pero eso cuentan los libros, ¿no? Luego también las semillitas que tiene dentro son tóxicas. Entonces, si te comes una o dos o tres escaramujos no pasa nada, pero no se debe comer continuamente. Y sin embargo, la carne que tiene, que se debe coger cuando está muy madura en invierno, tiene muchísima vitamina C, 5 veces más vitamina C que los limones. Entonces, imaginaros, en otros tiempos, en otras épocas en las cuales pues no llegaban los cítricos a estas tierras norteñas, ¿no? Era fuente de vitamina C, antiescorbútico y en fin, era, además que sabe muy rico, tiene muchísimos betacarotenos, muchos carotenos, y era un alimento de invierno. Y bueno, se pueden hacer un montón de cosas con el escaramujo, desde mermelada en frío, mezclando, bueno, sacando con muchísima paciencia. ¿Por qué no ponéis consulta? Vosotras lo podéis arreglar todo. Bueno, yo voy a trabajar en un herbolario, entonces ahí seguramente me preguntarán de todo y tendré que hacer una consulta. Oye, me estoy acordando ahora de este hombre, no me voy a acordar del nombre, el navarro. Chumari Alfaro. Sí. Pero es que cogiéndose un libro de medicina popular vasca, he visto aquí que si la propia orina del paciente, bueno, lo de Chumari ha supuesto muchos chistes. Sí, en Chumari Alfaro, que de verdad y que no, porque bueno, ha podido decir cosas, no sé. Chumari Alfaro. Bueno, pues es un hombre que yo creo que el programa que hizo estuvo bastante bien a nivel divulgativo, o sea que la gente se quedó mucho con el programa y le gustaba mucho y él recogía un poco los remedios naturales, entonces los remedios populares, y yo creo que muchos de ellos estaban muy bien. Otros igual, pues yo qué sé, no son ya adecuados, no se han pasado de moda o ya hay cosas mejores, ¿no? Para. Hombre, me imagino que no los inventaba. Pero bueno, él, ¿no? a mí el programa más o menos sí que me gustaba. Él era muy dicharachero y más o menos, pues yo qué sé, divulgaba, que es lo importante en este tema, ¿no? Uh-huh. Y esto de orinas de pacientes y cosas de estas. Bueno, es que la urinoterapia se ha utilizado mucho en el pasado. Urinoterapia, ¿no? Urino. ¿Tiene otro nombre? Urinoterapia. Sí. Se utilizaba muchísimo, vamos, de hecho todavía hay cremas que tienen urea, que es el componente principal de la orina, y son para regenerar la piel. Por ejemplo, Ureadin, bueno, hablando de marcas, ¿no? Pero vamos, que hay muchas cremas, o sea, la urea cicatriza. De hecho, por ejemplo, pues hay películas en las que salen Los Santos Inocentes, sale el hermano de este meándose las manos porque las tiene llenas de grietas y así se le curan las grietas. O sea que la orina sí que tiene propiedades. Lo que pasa es que, claro, beber orina pues es muy desagradable. O debe serlo, vamos. Entonces, pues son un poco ya trasnochados esos remedios. Hay otros remedios mejores, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Vamos, que lo de Chumari tenía una base importante. Sí. Yo tengo el libro y el libro está muy bien porque vienen un montón de remedios y consejos interesantes. Por ejemplo, pues habla del sol, ¿no? De los beneficios del sol, porque el sol tomado en medida es muy bueno. El problema es cuando se abusa. O, por ejemplo, de los baños de mar. ¿Qué dice de los baños de mar? Pues que son muy beneficiosos, que estimulan y tonifican todo el organismo. Yo lo único que sé es que cuando estoy unos días en el mar, no sé si que igual tiene que ver con que no tengo que venir a Radio Vitoria, ¿eh? Pero mi cuerpo está diferente. Sí, luego también la brisa marina es muy buena. Sobre todo es un tónico del organismo en general, o sea, a nivel de vísceras, piel, porque claro, al meterte en el agua y en el agua salada, las vísceras se elevan. Entonces, si normalmente por el peso de la gravedad tienden a caer, gracias al mar, gracias al agua, pues y esto tienen como un respiro. No es lo mismo. También en la piscina. Pero como el agua del mar es salada y tiene más densidad, entonces el cuerpo flota más. Y entonces, bueno, y aparte que la sal también es muy buena para la piel y las mucosas en general y para el pelo y todo, vamos. Uh-huh. Desde luego. Sí, y la gente que tiene psoriasis, por ejemplo, le recomiendan ir al mar por lo menos una semana al año, vamos, o una semana en invierno, una semana en verano. Sí, vamos, y luego la brisa también estimula el apetito, es muy buen tónico nervioso también, tanto la brisa como la luz, como en los baños de mar, o sea que... A la playa todos. Sí. A la playa todos directamente. Estoy de acuerdo. Yo intento estar el máximo de horas a lo largo del año en un sitio complicado como puede ser este,
y desde luego muchas veces he hecho en falta la posibilidad de no tener la playa debajo de casa para poder bajar 2 horitas al día, incluso en invierno, incluso en invierno. Me parece algo extraordinaria. La playa, la arena, la sal, el yodo, el agua, el mar, la brisa. Y los niños se lo pasan de maravilla. Sí, efectivamente, y allí necesitan menos Dalsy. Sí, eso es verdad. Porque muchas veces también pasa eso, ¿no? De los niños donde menos cosas cogen, pues puede ser, por ejemplo, en una playa. Bueno, tenemos que ir terminando. ¿Qué se nos queda pendiente? Hemos hablado medicinal, hemos hablado culinario, mágico. ¿Se nos queda algo pendiente en plantas? Sí. Pues adelante. Siempre se quedan cosas pendientes, ¿verdad? Sí. No, bueno, cosas que se me escapan. No, simplemente yo animar a la gente a que, bueno, y de hecho es lo que se está viendo, cada día hay más personas que se acercan porque quieren conocer de este mundo, el mundo de la naturaleza. Normalmente es gente que ya viene concienciada pues del respeto a la naturaleza, pero también deseosa de conocer las plantas, los nombres de las plantas, los usos, los árboles, que también los árboles son medicinales, y con ganas un poco pues de ejercer ese tipo de medicina suave, ¿no? Entonces yo es algo que estoy viendo, ¿no? Que ese deseo de todas de muchas personas. Nuestros abuelos sabían más cosas que nosotros. Muchísimas más. Sí. Se han perdido. Han estado ahí, lo que sí que... O sea, tú vas ahora a un pueblo y te puedes encontrar como con un urbanita que no sabe nada, que igual su abuelo y su padre sí, pero con la llegada del siglo XX y del XXI, pues... Yo, por ejemplo, en mis cursos sí que hay señoras mayores que nacieron en pueblos y señores también, que bueno, ellos sí conocen los nombres de las plantas, recuerdan algún uso que se les daba en casa, o incluso... bueno, todavía hacen igual alguna pomada de caléndula y saúco, que es una pomada así que en Álava, bueno, existe cierta tradición, y sí que ves pero sí que se ve también que hay una fractura, que de repente ya hay un momento en el que es casi a nivel popular se ha perdido, pero bueno, como digo, hay esperanza porque hay mucha gente que desea conocer este mundo. Yo doy talleres en pueblos y la verdad es que yo creo que comparativamente la gente en el medio rural se acuerda mucho más de todas estas cosas, tiene más conocimientos también porque claro, viven en ello. ¿Algunos les recuperarás? Sí, las mujeres mayores sobre todo tienen un montón utilizan todavía las plantas en muchísimos sitios, vamos. ¿Hay algún punto de Álava donde se nota una mayor tradición? No sé, igual no es un punto de Álava, sino que cuanto más alejado de los centros urbanos uno esté... Sí, yo creo que sí, yo creo que ahí me imagino, no lo sé así concreto, pero... que es más fácil hacer uso de las plantas medicinales en la Gran que en el Orriaga. Pues seguramente. Sí, yo no tengo datos así fehacientes, pero vamos, y... seguramente en pueblos más pequeños la gente mayor se acuerde más de las plantas medicinales, de los remedios populares, que en un pueblo que está al lado de la ciudad. ¿Y brujas? A ver las haylas, ¿no? A ver las haylas. ¿Y las hay alrededor de las plantas medicinales? ¿La mujer que era una experta? ¿O esto es una leyenda? Yo creo que no. No, y de hecho, por ejemplo, las plantas que se usaban en las pócimas de brujería, ¿no? Pues el estramonio, el beleño, todo esto, ese tipo de plantas, lo que tenía era que son plantas muy buenas como analgésicos. Entonces, claro, tú imaginaros una época en la que había el mismo dolor que puede haber ahora, los mismos problemas, las mismas enfermedades, dolores musculares, de huesos, de articulaciones, reumas, todo ese tipo de enfermedades, pero no existían los medicamentos que tenemos ahora, ¿no? Pues se hacían estos ungüentos y funcionaban. ¿Funcionaban? ¿No? Sí que pero funcionan. Pero hasta el punto que dicen los médicos en la actualidad, que no sé si estés muy de acuerdo, ¿no? No hay que pasar dolor. Bueno, tenemos las herramientas para que el paciente no pase dolor. Depende, a ver, hay dolores soportables. Yo lo que creo que también en esta sociedad tenemos como un pánico al dolor que parece que no podemos sentir ni una migaja de dolor. Entonces, yo creo que hay dolores soportables, ¿no? Pues si te duele la cabeza, pues te tienes que meter en la cama, pues ya está. Al día siguiente estás bien y ya está. Y luego hay dolores insoportables, ¿no? O sea, otra cosa es ya los enfermos terminales que ya, claro, eso es evidente que tienen que tomar algo, vamos.
Pero hay dolores soportables y que no estamos acostumbrados a soportar y que nos tomamos lo que sea. Hombre, y luego, por ejemplo, tenemos aquí el caso de la morfina, ¿no? La morfina que se ha vuelto en los hospitales a usar morfina porque, bueno, han visto que es mucho mejor el compuesto natural que el compuesto sintético que se estuvo utilizando muchos años. La morfina se obtiene de la dormidera y se emplea, como digo, pues para dolores muy fuertes, para personas ya que tienen muchísimo dolor por cáncer, ¿no? Que ya les queda muy poquito tiempo, ¿no? Y cómo mitigar ese dolor, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en los hospitales, como digo, se usa la morfina. ¿Algo para las arrugas? Uy, eso es un tema muy complicado. Pues porque yo creo que no hay nada, vamos, o sea, hombre. Pensaba que me ibas a decir algo. Bueno, la rosa mosqueta en principio. La rosa mosqueta. La rosa mosqueta es un tipo de rosa que crece en Chile. Es como la rosa silvestre de aquí, pero de Chile. ¿Hay que ir hasta Chile? Sí. Yo he estado en Chile y la he visto y huele muy bien. Y es bueno, la rosa mosqueta dicen que se puede utilizar para eso, pero yo lo que creo es que para las arrugas lo mejor es mantener una buena hidratación del cuerpo, es decir, beber líquidos en abundancia, luego hidratarse la piel, no exponerse demasiado al sol, pues yo qué sé, luego pues no fumar o fumar lo mínimo y todas esas cosas, ya ¿no? Estamos. Ya estamos, sí. y intentar tener unos hábitos alimenticios correctos, y yo creo que con eso, pues bueno, te salen arrugas, pero es que es el fruto del tiempo, ¿qué vas a hacer? Y los incorrectos, pues ni te cuento, entre los que uno se incluye. Y ya para terminar, yo creo que seguro que habéis despertado el interés de algunas oyentes. ¿Dónde? ¿A dónde hay que acudir para saber algo más de este tema? Para no tener que ir con vosotras todas las mañanas al monte para aprender algo. Hombre, pues yo creo que no hay una escuela arreglada de estos estudios, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, todos los cursos que doy los doy a través del ayuntamiento, a través de UAGA o a través de diferentes organismos. Entonces sería dirigirse un poquito pues a centros cívicos, UAGA. Sí. Así es. ¿Ángela? Lo mismo. Yo trabajo para N y el sindicato N. Sí. Y entonces pues eso, sindicatos agrarios y ayuntamientos. Luego muchas veces las asociaciones de mujeres o culturales de pueblos organizan también este tipo de cursos. Que les veo a los sindicatos que no solo están preocupados por pasar el arado y seguir arando, ¿no? Sino que también les ha parecido de interés hablar de plantas medicinales. Ya hemos visto que corresponde a lo que ha sido la vida en los entornos rurales, de los que procedemos quien más quien menos, porque en cuanto uno pues hace un recorrido en su árbol genealógico, se da cuenta que de Vitoria de toda la vida, de toda la vida, pues yo todavía no conozco a ninguno. Así que Araceli Bejarano y Ángela Castro, a las dos, eskerrik asko, muchas gracias. Muchas gracias. Eta zuei badakizue, datorren denboraldian, hemen egongo gara berriz. Eusko Ikaskuntzaren Mahai Ingurutan, hemen Radio Vitorian. Espero que haya sido una temporada para ustedes fructífera respecto a lo que siempre pretendemos, trasladar el conocimiento gracias a Eusko Ikaskuntza y con unos elementos, unas herramientas que Radio Vitoria pone a disposición de la Sociedad de Estudios Vascos. La comunicación para que llegue directamente a ustedes. Guztiei eskerrik asko eta uda hontan ondo pasa, agur.